Zacarías 4. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé, dice el versículo 3, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Entonces saltamos al 6. El 6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Y ahí saltamos al 9. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y ahí saltamos al 10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Y ahí lo dejamos. Sigue más, pero ahí lo dejamos. Yo traté de conseguir unas imágenes, no sé si ya estamos listos, ok, para que pudieran ver más o menos qué fue lo que vio Zacarías. ¿Ustedes conocen gente que se llama Zacarías? ¿Quién conoce a alguien que se llama Zacarías? ¿Aquí hay un niño que se llama Zacarías? Es un nombre muy bueno, Zacarías, porque era un profeta y fue un profeta muy bueno. Vamos a hablar hoy sobre día 1, cómo empezar el camino hacia una meta difícil de alcanzar. Hay muchos tipos de día 1. Está el día 1 de un matrimonio, quizás algunos ya han pasado por eso. Está el día 1 de un trabajo nuevo o una nueva promoción. Está el día 1 de cuando usted llega a un país nuevo. Está el día 1 de clases. Yo recuerdo cuando yo era pequeñito, que yo estaba en la escuela, me compraban útiles nuevos. Y cada año escolar a uno le compran zapatos nuevos, maleta nueva, cuaderno nuevo. Y yo estaba tan ansioso de que llegara el día 1 de clases, que el día antes yo me acostaba a las 6 de la tarde, para que amaneciera temprano. Para que amaneciera más rápido, creía yo. También está el día 1 de un ministerio, o de una nueva etapa en un ministerio. Pero no todos los días 1 son buenos. No todos los días 1 llegan por buena noticia. ¿Usted sabía eso? También existen días 1 luego de haber recibido una noticia mala. El día 1 después que a usted le dicen un diagnóstico malo de salud. Es un día difícil. El día 1 después de usted perder algo, que le robaron un vehículo. O más allá, que se le murió un familiar. Los días 1 no siempre son buenos, los días 1 a veces son difíciles. Hay día 1 después de un gran fracaso, cometido un error grave. Ese día 1 es un día difícil. Hay día 1 después de una traición. ¿Cuántos han sido traicionados aquí? Hay gente que ha sido traicionada. El día 1 después de una traición es difícil. El día 1 después de algo que rompió tu vida es difícil porque tienes que comenzar otra vez. Hay personas que quizás aquí entienden que los días 1 se viven una sola vez. Porque es día 1, ¿verdad? Pero no necesariamente. Te dirá, ¿cómo así, César? Como yo digo en los videos. Yo hago unos videos ahora y los subo a las redes. ¿Cómo así, César? ¿Cómo así que el día 1 no siempre es la primera vez? Sí, no, el día 1 no es siempre la primera vez. No siempre pasa una sola vez el día 1. Hay veces que el día 1
se repite y se repite. Por ejemplo, usted pone un negocio, usted pone un proyecto, usted comienza, es el día 1 de ese proyecto, pero le va mal en el proyecto. Fracasó, quebró. Y usted lo vuelve a intentar. Cuando lo vuelve a intentar, es otra vez el mismo día, lo mismo, día 1 otra vez. Hay personas que han querido hablar inglés toda su vida. Se ponen a estudiar inglés, empiezan, lo sueltan. Después, fracasaron, ¿verdad? Porque no llegaron a aprender. Comienzan de nuevo, día 1 otra vez. Y después lo sueltan de nuevo. Hay gente que comienza un proyecto, se desanima, llora, cae, piensa que no puede, pero después vuelve y se levanta y comienza de nuevo, día 1. Hay personas que han intentado buscar a Dios. Hay personas que Dios le está haciendo un llamado fuerte a su vida. Ven, acércate a mí, busca de mí. No lo hagas a la ligera. Métete en serio. Empieza a visitar una iglesia con regularidad. Quiero hacer cosas contigo, quiero hablar contigo. Pero las personas aceptan el llamado día 1 y después se desvían. Sueltan eso. Llegaron otras preocupaciones, como la semilla de la parábola del sembrador, que cayó entre espinos, dice Jesús. Que cuando esa semilla que sembraron en un terreno que había muchos espinos, creció, los espinos la ahogaron y no pudo echar raíces. Hay muchas personas que tienen el llamado de Dios y Dios lo llama y le dice, ven, acércate a mí. Y hay unos espinos que no sé cuáles son, usted sabe cuáles son los espinos. A veces preocupaciones, a veces cosas de la vida que lo ahogan y dejan de ir a la iglesia. Después vuelven de nuevo, día 1 otra vez. Y después vuelven y se apartan. No es lo mismo usted decir un día que usted decir día 1. Parece lo mismo, ¿verdad? Parece lo mismo decir un día que usted decir día 1, pero no es lo mismo. En el año 2014, hace 12 años aproximadamente, yo empecé con una idea que tenía, que el Señor la puso en mi corazón, de que quería venir a vivir a Canadá. Cuando yo empecé con esa idea en la mente, yo recuerdo que yo lo comenté con algunos compañeros de trabajo, lo comenté con algunos familiares. Un día, yo decía, un día yo viviré en Canadá. Y me da un poco de nostalgia. Mi cuñado dice que ahora cada vez que yo expongo la palabra de Dios, me pongo que se me tiembla la voz, que me da nostalgia. Lo que pasa, hermano, es que yo predico cosas vividas. Yo no predico algo que alguien me contó. Yo predico algo que yo viví. Yo recuerdo que mucha gente veían a uno como que uno estaba como loco. Porque las condiciones mías en aquel entonces no eran la apropiada. Yo no había terminado mi carrera, yo recuerdo, estaba terminando. No, yo había terminado mi carrera, no me había casado. En el 2014 yo decía, un día viviré en Canadá. Y mucha gente se acercaba, no solo para desanimarme, sino para hacerme desistir de la idea. Porque veían que yo había estudiado ingeniería, tenía buena proyección en mi país, buen trabajo, buenas expectativas. ¿Por qué irte de tu país si tu país es el mejor del mundo? No solamente querían desanimarme, sino que me querían hacer desistir de la idea. Pero Dios en su misericordia y conforme a su voluntad, le permite a uno alcanzar cosas que uno no se la merece. Porque 8 años después, 2022, yo recuerdo que yo llegué a Toronto en un avión y yo miré al cielo y dije, gracias Señor, día 1. No es lo mismo decir un día que decir día 1. Y esta es la primera enseñanza que yo le tengo en este mensaje.
Usted debe entender que cuando Dios dice sí, no importa que haya gente que diga que no. Eso es lo primero que usted tiene que entender. Día uno, si Dios te dijo que sí, no hay otra persona que pueda decir que no. No hay ninguna oposición que pueda impedir lo que Dios quiere para tu vida. Dios es soberano, es el alfa y el omega. En Él fueron creadas todas las cosas, Colosenses dice. Y todas las cosas en Él subsisten. Claramente se ve que no es lo mismo decir un día que usted decir día uno. Y no siempre pasa como en ese ejemplo que yo le di. Un ejemplo bonito. Yo dije un día iré a Canadá, estoy aquí, hasta que se demuestre lo contrario. Hay mucha gente que dice un día y no logra lo que dijo. Un día voy a cambiar. Un día voy a buscar seriamente de Dios y me voy a congregar activamente en una iglesia. Un día voy a obedecer. Un día voy a comenzar un negocio. Un día voy a aprender inglés. Un día voy a dejar de hacer tal cosa. Pero no convierten nunca ese día en el día uno. Porque un día solamente habla de algo que uno quisiera hacer, pero que día uno, es el momento donde uno finalmente decide comenzar. Un día es un deseo. Día uno es dar el primer paso. Si tienen la imagen, mira aquí. Esa imagen. No se ve tanto, si apagamos la luz quizás se ve un chin mejor. ¿Usted lo tiene? Ok, está bien. Nosotros leíamos Zacarías 4 y hablábamos sobre Zorobabel y hablábamos sobre la palabra que Dios le dio a Zacarías para Zorobabel. Él dice, lo que leímos fue que él vio un candelabro que tenía 7 lámparas. Ustedes se fijan, si son detallitas, ven que este tiene 8. Me cansé de decirle a ChatGPT, son 7. No lo cambió nunca. Yo dije, bueno, le voy a explicar al hermano que esa es para que cojan la idea. Imagínense que son de 7. Ese tiene 8. ¿no? Oye, le pedí, no sé, de mi ChatGPT, que son 7, ChatGPT. No entendió. Pero está bien, por lo menos me dio la idea. Esto fue lo que vio Zacarías. Vio un candelabro que tenía 7 y tenía luces, 7 luces, ¿verdad? Pero el aceite que usaba el candelabro no era un aceite que se lo echaban. Era un aceite que venía de 2 olivos. Mira la mata de olivo. Y que el aceite lo vertía al candelabro. Ese aceite caía en el candelabro y a ese candelabro nunca le faltaba aceite. Roland, ayúdame con la otra imagen. La otra. ¿Ustedes han visto esto alguna vez en su vida? Yo sé que Lady sí. Lady, ¿tú has visto esto? No me hagas eso, Lady. Sí. Claro, nosotros no. ¿Quién en su país ha visto algo así? Si lo han visto, pensaba que era en mi país. En mi país, más antes que ahora, se usaba una lámpara así. Que era una lámpara que se le echaba trementina. Eso le echábamos en mi país, trementina. Y tenía ¿qué es eso, Gaby? Una mecha. Es como una mecha, ¿verdad? La mecha absorbía y le daba el combustible para que la llama se mantuviera encendida. En mi país usamos esto muchas veces y esto me recuerda a mi abuela. Porque siempre que se acababa la trementina, mi abuela me decía, ella me decía Cesarín, que yo me llamo César. Cesarín, ve con Rolfi es mi hermano, es mi primo, pero él es mi hermano. Ustedes no van a entender esa historia, pero él es mi primo, pero él es mi hermano. Y íbamos los dos a comprar al colmado. Nosotros decimos colmado. Algunos le dicen bodega, otros le dicen pulpería, otros le dicen mercadito. Íbamos a comprar la trementina, porque había que echar trementina para que hubiera luz. Lo que vio Zacarías es similar a esto, pero lo que Zacarías vio no necesitaba trementina. No necesitaba, claro, lo de Zacarías no era trementina que usaba aceite de oliva, porque en ese entonces no se usaba la trementina, se usaba aceite de oliva. Servía como combustible, ¿verdad?
Él lo que él vio fue que las lámparas no necesitaban buscar el combustible, sino que los árboles, había unos árboles que le daban el combustible automáticamente y no se acaba, y no se paraba. Cuando él preguntó y dijo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que ves? Dios le explicó, ese es Zorobabel. Zorobabel era el líder de aquel entonces, cuando los israelitas habían regresado del exilio de Babilonia. Antes de que ellos fueran exiliados, la ciudad entera fue destruida, incluyendo el templo. Cuando ellos regresaron, Dios le había asignado el propósito de reconstruir la ciudad y reconstruir el templo. Zorobabel estaba a cargo de ese propósito. Pero ¿qué pasa? Que Zorobabel había iniciado, gracias Roland, así mismo, Zorobabel había iniciado el proceso, pero había tenido mucha oposición, había tenido mucho desánimo, había tenido mucho miedo, y comenzó la obra que Dios le dio a dar para que hiciera, pero no tuvo que pararla, no pudo seguir, tuvo que parar. Y lo que veía Zacarías, cuando él le preguntó al ángel, ¿sabe lo que ve? Sí, el ángel le dijo, ese es Zorobabel. Lo que básicamente le dijo Dios a Zorobabel es, el aceite que tiene tu lámpara, no es que tú lo estás buscando, de que tú lo tienes que comprar. Ese aceite te lo está dando Dios. No es con espada, lo dijimos al principio, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Todo lo que tú ves que son montañas, le decía Zacarías, le dijo Dios a Zacarías para que le dijera a Zorobabel, esas montañas que te impiden avanzar, porque hay una montaña que tú no puedes seguir, se va a poner llanito, así como usted ve eso ahí, para que tú cruces. Y la obra que tú comenzaste, la vas a terminar. Y el versículo 10 es que el más me gusta, porque el versículo 10 dice que las personas que menospreciaron tus pequeños inicios, porque tú sabes qué, hay personas que menosprecian cuando tú ves que tú estás comenzando, dicen, no, él no va a poder, él va a poder, no va a poder. Esas personas van a decir, wow, y se alegrarán. Van a decir, wow, lo logró. Esas son las palabras de Dios para Zacarías. Y esa es la segunda enseñanza de este mensaje para usted. Así como Dios le dijo a Zacarías, así Dios le dice a usted. No es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu. El aceite que tiene tu lámpara, no eres tú que lo estás buscando, soy yo que te voy a ayudar. Yo no sé el proyecto que usted tenga, yo no sé la meta que usted tenga, pero yo le digo algo, si usted esa meta la pone en la mano de Dios, y es la voluntad de Dios que usted logre esa meta, y usted se conecta con Dios y vive una vida de acuerdo a lo que Dios le dice, usted va a lograr esa meta. Porque cuando Dios dice sí, la primera enseñanza, no hay nadie que pueda decir que no. Hay veces que tú haces el intento 1000 veces de tratar de buscar de Dios, y tú sabes que Dios lo que quiere es eso para tu vida, pero no lo haces. ¿Por qué? Porque tiene el esposo que no está, porque tiene la esposa que no está en eso, que tú no te vas a meter sola, que tú no te vas a meter solo. Yo no sé cuál es tu excusa. Pero si Dios te está poniéndose en el corazón, entiende que no es con tu fuerza. El aceite de tu lámpara no eres tú que lo pones, es Dios que lo va a poner. Empieza y agárrate de Él. Todos sabemos la historia de esta iglesia, la mayoría de los que estamos aquí, hay muchas personas que son invitadas, quizás se van a enterar un poquito. La iglesia pasó por un proceso difícil. Hace algunos, ¿qué, Gaby? 8 meses, 6 meses. De 8 a 6 meses, nos llegó una noticia en inglés, we're shutting down. Y significa, vamos a cerrar esto. Había problemas. Un problema de que hay que buscar ciertas cosas. Ustedes saben que esta iglesia es una iglesia, pero esta iglesia tiene mucho gasto, muchas cosas. Y se complicó muchas cosas y dijeron, no, esto no está funcionando, hay que cerrarla. Pero que la iglesia, nosotros hace mucho que a través de los cultos, se nos ha dicho que la iglesia de London
discípulos de Cristo iba a ser una iglesia que iba a traer personas, que personas iban a venir a buscar aquí refrigerio. Y todo eso que se le había dicho a la iglesia del discípulo de Cristo, un día tú vas a hacer esto, esta iglesia un día va a ser así, esta iglesia un día va a ser así. Todo estaba peligrando. Porque llegó la noticia, we are shutting down, estamos cerrando. Hay que cerrar todo. Pero Dios en su misericordia movió lo que tenía que mover. Y el domingo pasado, con la instalación de la hermana, la pastora Yusmari, como pastora, y el pastor Gabriel, el Señor dijo, no es con espada ni es con ejército. Lo que se había detenido sigue. La noticia que se le dio de que iba a estar cancelado, de que iba a estar cerrado, no va. Porque cuando Dios dice sí, no hay quien diga no. Y porque el aceite que mantiene esta iglesia no es nadie que lo está buscando, es Dios que lo está supliendo. Y eso se relaciona con tu vida, porque tú eres la iglesia. La iglesia no es este templo, la iglesia son ustedes. Así Dios te dice hoy. Yo no sé cuál es tu problema, yo no sé cuál es tu montaña que no te deja cruzar, yo no sé cuál es tu dificultad, pero ponte en la mano de Dios y todo lo que fue dicho un día se dirá día 1. El domingo pasado se dijo de nuevo. Yo le dije que todos los días 1 no solo se dan una sola vez, ¿verdad? El domingo pasado se dijo de nuevo, día 1. Entonces, cuando usted llega al día 1, ¿qué usted debe hacer? Ya estamos en el día 1. Comenzaste a estudiar inglés, pusiste el negocio. Yo no sé cuál es tu ejemplo. Yo estoy diciendo para ayudarte, para que tú pienses en lo que tú tienes que verte, así se dice, verte por adentro, tú mismo. Una introspección. Gracias. Tienes que hacerte una introspección y mirar tú cuáles son esos. Que Dios te dijo que buscara de Dios y tú empiezas y no sigues. Y empiezas y de nuevo y no sigues. Día 1 otra vez. Un día yo voy a servirle a Dios. Un día. No, convierte el día en día 1. Entonces, ¿qué tú debes hacer para que ese día 1 comience bien y funcione? Suelta la espada. Suelta el ejército. Porque te están diciendo, no es con espada, no es con ejército. Si tú vas ahí con la espada en la mano, suéltala, que no es con eso. Es con Dios. Solo enfócate en buscar de Dios y hacer lo que dice su palabra. Y hacer lo que Él te dice a través de su palabra, de los mensajes de la iglesia. Y tú vas a ir recibiendo la guianza. Y tú te vas dando cuenta de que las decisiones que tú vas tomando te van yendo bien. Dios tiene un propósito contigo y Él lo va a cumplir. Pero suéltale el control total. Entiende que Dios está controlando todo y que Él te lleva a tu destino. Solo haz la voluntad de Dios y lo que Él te pida, lo que Él te pide que hagas a través de su palabra. Es como si la vida fuera un carro. Imagínense que la vida fuera un carro. El que está dirigiendo ese carro, el que está guiando, conduciendo el carro es Dios, ¿verdad? Y tú eres la persona que Él va a llevar al destino que Él quiere para ti. Imagínense, ¿quiénes saben manejar aquí? Todos. ¿Quiénes han visto a alguien manejando? Todos. Imagínense que yo, con mi niña Elaya, tiene 7 años, la voy a llevar a un destino, soy yo que estoy conduciendo. Imagínense que mi niña Elaya de 7 años entienda que es ella la que está conduciendo. Yo tengo en mente llevarla a un lugar, pero ella entiende que es ella que está conduciendo. Y ella entiende que ella va a ir para el lugar que ella quiere ir. Cuando yo voy manejando, voy derecho todo el tiempo, sin doblar. Ella va manejando, yo no sé qué guía, porque el guía lo tengo yo. Pero ella en su mente entiende que tiene el guía. Y ella va con la lengua hacia afuera. Pensando que ella es la que va manejando. Y dice, en la próxima esquina, a la derecha.
porque yo voy para allá, pero en mi mente yo voy derecho. Pero ella va para allá. En la próxima esquina, a la derecha. Ella ve, y con el guía que ella tiene, que es imaginario, ella intenta hacer así, no pasa nada. Pero después ella forza. Cuando ella forza, ella verdaderamente ve, yo tengo el guía, y ella agarra el guía mío y le hace así. ¡Guau! Y yo voy derecho, voy a 60. Pero ella entiende que ella va manejando. Y ella dice que va para allá, pero yo digo que voy derecho. Agarra el guía, lo tuerce, ¡pum! Se lleva el semáforo. Chocado el carro por todos lados. ¡Pum! Vengo yo, enderezo el guía, güey, pero estate tranquila, solo haz lo que yo te digo. Que yo te voy a llevar al destino que más te conviene. Pero ella no lo entiende. Seguimos derecho, cogemos la 402, el highway. 110 voy yo en la 402. De repente, ella siente que ya llegó a su destino y que quiere parar. Pero yo sigo para allá, yo voy a 110. Y ella viene y pisa el freno a todo lo que da. Y atrás venía una persona, ¡pum! Desbarata el carro por atrás. ¡Güey, de nuevo! Soy yo que estoy conduciendo. Yo te voy a llevar a tu destino, no te apresures, solo haz lo que yo te digo. Así mismo pasa con el ser humano y Dios. Muchas personas que entienden que tienen el control, pero Dios es el que tiene el control. Cuando Dios tiene el control y te quiere llevar al destino bueno que te merece, que tú te mereces, el mejor destino para ti, y tú quieres ayudarlo, tú estorbas. Y tú lo que haces es que te maltrata tú, porque adivina que el carro es tu vida. Intentaste doblar por allí y ya, mira, tiene tremendo golpazo ahí. Intentaste frenar, tremendo golpazo por atrás, porque no te está dejando dirigir por Dios. En el día 1, cuando ya finalmente tú como volviste a comenzar, en el día 1 lo que tú debes hacer es agarrarte de Dios y hacer lo que Él te diga y soltarle el control. A veces es difícil creer lo que uno no ve, porque uno no lo entiende. Pero dice una canción que yo hubiera querido que la cantáramos, pero no sé si la vamos a poder cantar, que Dios conoce a uno más que uno mismo. Y a veces nuestra manera no funciona. Lo que funciona es la manera de Dios. Porque Dios sabe qué es lo que más te conviene. Por eso esa misma canción dice, hazme ver como tú me ves. Hazme ver como tú me ves. Y hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis anhelos, te suelto mi meta. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío, dice esa canción. Hazme ver, y repite de nuevo, como tú me ves. Hazme ver como tú me ves. Esa es la tercera enseñanza. Suelta el control a Dios. Hay veces que hay gente que Dios tiene en su mente que va a ser un gran maestro, un gran expositor de la palabra. Pero ellos se ven como que no, como que ellos no tienen características para eso. Dile al Señor, hazme ver como tú me ves. Y solamente haz lo que Él te dice y tú vas a ver que sí, que tú vas a ser un gran maestro. Que sí, que tú vas a ser un predicador de su palabra. Cuando la gente está consciente 100% de que Dios está en el control, no dicen de que mañana yo me voy para Nicaragua, mañana yo me voy para Cuba, mañana yo me voy para El Salvador. Dicen, mañana, si Dios quiere, yo voy a Cuba. A mí la oración se me pone un chin más larga porque yo digo, mañana, si Dios quiere y mi esposa me dice, pues es la jefa. Pero ustedes no, ustedes bien, aquí salgan unos varones. Si mi esposa quiere. Entonces, aprenda a vivir como que usted está consciente de que Dios está en control. Y haga lo que usted tiene que hacer, según lo que Él dice en su palabra. Déjate guiar. Proverbios 3:6 dice algo. 3, 5 y 6 dice algo que lo dijo la pastora Yajaira hace unos días. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todo tu camino y Él enderezará tu vereda. Deja que Dios te lleve a donde Él te quiere llevar. No lo estorbes.
Deje de estar doblando el guía, que Dios va derecho. Entienda la analogía. La mejor manera de comenzar el día 1, empezar el camino hacia una meta difícil de alcanzar, es soltando el control total de tu vida a Dios. Porque Él es quien dirige y hace lo que mejor te convenga. Ahorita cantábamos, no es mi guerra, sino la de Dios. No es mi guerra, sino la de Dios. No es su guerra, no es con su espada. Mire la foto. El aceite, no es usted que lo está poniendo. Y decíamos después en otra canción, esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice, no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Esperaré, pacientemente. Y al final dice, porque tú siempre tienes. Amén. Si hoy este mensaje habló a tu vida, ya yo terminé. Si hoy este mensaje habló a tu vida, no lo dejes como una emoción. Llévalo a una decisión. Ya para de decir, un día. Día 1. Cógetelo en serio. Hoy es el momento de decir, Señor, ya no lo trato de hacer más a mi manera. Hoy empiezo contigo. Señor, si tú estás aquí, trata con mi corazón. Incline su rostro. Vamos a hacer esta oración. Señor Jesús, te agradecemos, Dios, por haberme permitido compartir tu palabra, Dios. Señor, te presento a cada uno de estos hermanos que han escuchado tu palabra. Que están, Señor, cavilando entre dos pensamientos. Que están indecisos de tomar decisiones, Dios. Padre, Señor, conforme a tu voluntad y tu propósito, ayúdalos. Dirígelo, Dios. Permite que ellos puedan acercarse a ti y tomar la decisión de servirte. Y hacer lo que dice tu palabra para poder lograr esas cosas que tienen que hacer para llegar a esa meta, a ese destino que más le conviene, según tu voluntad y tu propósito, que dice la Biblia que es agradable y perfecta.